En agosto de 1942, la Guerra del Pacífico entró en una fase completamente distinta. Hasta ese momento, el imperio japonés había avanzado de forma casi imparable, conquistando islas, puertos y territorios estratégicos a una velocidad que dejó a Estados Unidos y a sus aliados reaccionando a la defensiva. Guadalcanal, una isla aparentemente secundaria en las Islas Salomón, se convirtió de pronto en el punto donde ese avance debía ser detenido. No por prestigio, sino por necesidad estratégica absoluta. Guadalcanal no era valiosa por sí misma, sino por lo que albergaba, un aeródromo en construcción que, de ser completado por Japón, permitiría cortar las rutas marítimas entre Estados Unidos y Australia. Para los mandos estadounidenses, permitir eso era inaceptable. La decisión fue arriesgada y precipitada, lanzar la primera gran ofensiva terrestre contra Japón sin contar aún con experiencia suficiente en combate anfibio a gran escala. El desembarco en Guadalcanal sería un salto al vacío. El 7 de agosto, los marines estadounidenses desembarcaron casi sin oposición inicial. La sorpresa fue total. Las fuerzas japonesas en la isla eran escasas y no estaban preparadas para una invasión inmediata. En pocas horas, los estadounidenses tomaron el aeródromo, que más tarde sería conocido como Henderson Field. Sin embargo, esa aparente facilidad ocultaba una realidad mucho más peligrosa. El desembarco había sido detectado y Japón no tenía intención alguna de perder Guadalcanal. A partir de ese momento, la isla se convirtió en una trampa para ambos bandos. Los marines estaban aislados, con suministros limitados y sin una superioridad clara en el aire ni en el mar. Los japoneses, por su parte, se enfrentaban a un enemigo que había cortado su principal objetivo estratégico, obligándolos a reaccionar de forma improvisada. Ninguno de los dos estaba preparado para una campaña prolongada en una jungla sofocante, plagada de enfermedades, barro y desgaste constante. La lucha por Henderson Field se transformó rápidamente en el eje de toda la campaña. Quien controlara el aeródromo controlaría el cielo diurno sobre Guadalcanal y, con ello, las rutas marítimas cercanas. Durante el día, los aviones estadounidenses despegaban y atacaban cualquier intento japonés de refuerzo. Durante la noche, la situación se invertía. La marina japonesa dominaba las aguas y lanzaba refuerzos mediante rápidas incursiones nocturnas conocidas como el Tokyo Express. El frente nunca descansaba. En tierra, el combate fue inmediato y brutal. Las fuerzas japonesas lanzaron ataques frontales contra las posiciones estadounidenses, convencidas de que la determinación y el sacrificio podían romper cualquier defensa. En la jungla cerrada, esos ataques se transformaron en enfrentamientos caóticos, donde la visibilidad era mínima y el combate cuerpo a cuerpo era frecuente. Los marines, atrincherados y mal abastecidos, resistían ataques nocturnos constantes, sin saber si al amanecer recibirían refuerzos o quedarían abandonados. El desgaste psicológico fue tan severo como el físico. El calor, las lluvias torrenciales y las enfermedades comenzaron a afectar a ambos ejércitos. La malaria, la disentería y la desnutrición se propagaban con rapidez. Los soldados dormían poco, comían mal y combatían en condiciones extremas. Guadalcanal no ofrecía refugio ni tregua. Cada día que pasaba debilitaba a ambos bandos, acercándolos peligrosamente al colapso operativo. Para los estadounidenses, la situación era especialmente precaria. La flota que había apoyado el desembarco se retiró prematuramente ante el riesgo de ataques japoneses, dejando a los marines con suministros limitados. Munición, comida y medicamentos comenzaron a escasear. En más de una ocasión, el mando estadounidense consideró seriamente la posibilidad de evacuar la isla y abandonar la operación por completo. Guadalcanal estuvo a punto de convertirse en un desastre estratégico en sus primeras semanas. Los japoneses, sin embargo, tampoco estaban en mejor situación. Subestimaron gravemente la capacidad defensiva estadounidense y enviaron refuerzos de forma fragmentada, sin la masa necesaria para aplastar al enemigo de una sola vez. Cada ataque fallido costaba hombres que no podían ser reemplazados con facilidad. La doctrina japonesa, centrada en el ataque ofensivo y el desprecio por la retirada, empezó a mostrar sus límites frente a un enemigo decidido a resistir. Así, Guadalcanal se convirtió en una batalla de desgaste extremo, donde ninguno de los bandos podía permitirse perder, pero tampoco tenía los medios para ganar rápidamente.
No era una campaña planificada para durar meses, sino una lucha improvisada que se extendía día tras día, erosionando fuerzas, moral y recursos. Ambos ejércitos estuvieron, en distintos momentos, al borde del colapso total. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. A medida que avanzaban las semanas, Guadalcanal dejó de ser una simple operación anfibia para convertirse en una lucha total por la supervivencia. El conflicto ya no se decidía únicamente en la selva, sino también en el mar que rodeaba la isla. Durante el día, los aviones estadounidenses que operaban desde Henderson Field dominaban el cielo y castigaban cualquier intento japonés de acercar grandes convoys. Por la noche, la situación se invertía de forma brutal. La Marina Imperial japonesa, experta en combate nocturno, controlaba las aguas y lanzaba refuerzos, artillería y tropas mediante destructores rápidos. Así nació una guerra de 24 horas, partida en dos mitades opuestas. Estas incursiones nocturnas, conocidas por los estadounidenses como el Tokyo Express, mantenían viva la resistencia japonesa, pero a un costo altísimo. Los refuerzos llegaban sin artillería pesada, sin vehículos y con suministros mínimos. Muchos soldados desembarcaban directamente en combate, exhaustos y desorientados. Japón no podía establecer una línea logística estable, pero tampoco estaba dispuesto a abandonar la isla. Cada noche era un intento desesperado por inclinar una balanza que nunca terminaba de romperse. En tierra, la situación era igualmente crítica. Las fuerzas japonesas lanzaron una serie de ataques frontales contra el perímetro defensivo estadounidense alrededor de Henderson Field. Uno de los más violentos fue el asalto contra la cresta defendida por los Raiders y paracaidistas de Marines, un combate donde la línea estuvo a punto de romperse. Durante horas, los ataques japoneses se estrellaron contra posiciones apenas sostenidas por hombres agotados, con munición limitada y prácticamente sin reservas. En varios momentos, el combate se redujo a enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la oscuridad. Los marines resistieron, pero el precio fue enorme. Las bajas aumentaban y la fatiga se acumulaba sin descanso. Muchos soldados llevaban semanas sin dormir adecuadamente, cubiertos de picaduras, infecciones y heridas maltratadas. La jungla no ofrecía alivio. La humedad constante pudría la ropa, el equipo y la piel. El sonido de la selva nunca se detenía, y cada ruido nocturno podía significar un ataque inminente. El estrés psicológico era tan destructivo como el combate directo. Para los japoneses, la situación era incluso más desesperada de lo que aparentaba. Sus ataques estaban basados en la convicción de que la voluntad podía compensar la falta de suministros y apoyo. Esa doctrina, que había funcionado en campañas anteriores, se estrelló contra una defensa que, aunque improvisada, se negaba a colapsar. Cada ataque fallido no solo costaba hombres, sino que debilitaba irremediablemente la capacidad ofensiva japonesa en la isla. Muchos soldados comenzaron a morir no por combate, sino por hambre, enfermedades y agotamiento extremo. Mientras tanto, en el mar se libraban batallas tan decisivas como invisibles para quienes combatían en la selva. Cruceros y destructores chocaban en enfrentamientos nocturnos caóticos, a corta distancia, donde la visibilidad era mínima y las decisiones se tomaban en segundos. Ambos bandos perdieron buques clave. En varias ocasiones, la Marina estadounidense estuvo al borde de retirarse por completo, lo que habría significado abandonar a las tropas en tierra. Del mismo modo, Japón perdió unidades navales que no podía reemplazar con facilidad, erosionando su poder a largo plazo. Guadalcanal se transformó en una campaña de desgaste total. Ninguno de los dos bandos tenía la capacidad inmediata de expulsar al otro, pero ambos estaban pagando un precio que rozaba el colapso. Los estadounidenses dudaban de poder sostener la isla si los japoneses lograban un ataque coordinado masivo. Los japoneses, por su parte, comenzaban a comprender que cada intento de recuperar Henderson Field los debilitaba más de lo que debilitaba al enemigo. El equilibrio era tan frágil que pequeñas decisiones tenían consecuencias enormes. Un convoy que lograba llegar, un ataque aéreo exitoso, una noche sin refuerzos. Todo podía inclinar la campaña en un sentido u otro. En más de una ocasión, ambos mandos consideraron seriamente abandonar Guadalcanal. No por falta de voluntad, sino porque el costo estaba alcanzando niveles insostenibles.
La isla se había convertido en un pozo que devoraba hombres, barcos y aviones sin ofrecer una resolución clara. A finales de septiembre y principios de octubre, el desgaste acumulado comenzó a notarse con mayor claridad. Las fuerzas japonesas estaban cada vez más debilitadas y mal alimentadas. Los estadounidenses, aunque también exhaustos, empezaban a recibir refuerzos y suministros con mayor regularidad. Aún así, la situación seguía siendo crítica. Un solo golpe bien ejecutado podía provocar el colapso de cualquiera de los dos bandos. Guadalcanal ya no era solo una batalla por una isla. Era una prueba de resistencia absoluta. Ambos ejércitos estaban atrapados en una lucha que ninguno había planeado, empujados más allá de sus límites físicos y logísticos. El colapso parecía posible en cualquier momento, para cualquiera de los dos. Hacia finales de octubre de 1942, la campaña de Guadalcanal había entrado en una fase crítica. El desgaste acumulado comenzaba a romper la resistencia de ambos bandos, pero ya no de manera simétrica. Mientras las fuerzas estadounidenses, a pesar de sus pérdidas, empezaban a estabilizar sus líneas de suministro y a rotar unidades, los japoneses se encontraban atrapados en una espiral de debilitamiento sin salida clara. Cada intento de recuperar la iniciativa terminaba costándoles más de lo que podían permitirse perder. El control sostenido de Henderson Field fue el factor decisivo. Aunque los japoneses lo atacaron repetidamente, nunca lograron neutralizarlo de forma permanente. Eso significó que, durante el día, cualquier movimiento naval japonés importante era detectado y castigado desde el aire. Los refuerzos seguían llegando, pero en cantidades insuficientes y en condiciones precarias. La artillería pesada, los vehículos y los suministros necesarios para una ofensiva decisiva simplemente no podían ser transportados con seguridad. Japón estaba luchando con una mano atada a la espalda. En tierra, la situación japonesa se volvió desesperada. Las enfermedades y el hambre comenzaron a causar más bajas que el combate directo. Muchos soldados sobrevivían con raciones mínimas, debilitados hasta el punto de no poder sostener un arma durante largos periodos. Las ofensivas lanzadas en noviembre fueron las últimas apuestas serias para cambiar el curso de la campaña, y fracasaron una tras otra. Cada ataque perdido no solo reducía las fuerzas disponibles, sino que erosionaba la posibilidad misma de continuar luchando en la isla. Para los estadounidenses, Guadalcanal también estuvo peligrosamente cerca del colapso. Durante semanas, el mando dudó si era viable sostener la operación. Las pérdidas navales habían sido severas, y la moral en tierra estaba al límite. Sin embargo, a diferencia de su adversario, Estados Unidos podía absorber el desgaste. Los refuerzos comenzaron a llegar de forma más consistente, las defensas se reforzaron y la coordinación entre fuerzas terrestres, aéreas y navales mejoró de manera tangible. La balanza, lentamente, empezó a inclinarse. El momento decisivo no llegó con una gran batalla final, sino con una decisión estratégica japonesa. A finales de 1942, el alto mando imperial aceptó una realidad amarga: Guadalcanal ya no podía ser recuperada. Mantener tropas allí solo garantizaba más pérdidas sin beneficio alguno. Se ordenó entonces la evacuación secreta de las fuerzas restantes, una operación arriesgada que debía ejecutarse bajo la constante amenaza del poder aéreo estadounidense. La retirada, conocida como Operación K, fue tan silenciosa como desesperada. Durante varias noches, destructores japoneses lograron evacuar a miles de soldados exhaustos, abandonando equipo pesado y posiciones que habían costado meses de lucha. Para muchos estadounidenses, la retirada japonesa pasó casi desapercibida al inicio. Cuando se hizo evidente que el enemigo ya no intentaba recuperar la isla, quedó claro que la campaña había terminado. Guadalcanal, tras meses de combates ininterrumpidos, había quedado finalmente en manos estadounidenses. Las consecuencias fueron profundas. Guadalcanal marcó el primer gran revés estratégico irreversible para Japón en la Guerra del Pacífico. No solo perdió una isla, sino la iniciativa. A partir de ese momento, el imperio japonés pasaría a una postura defensiva prolongada, reaccionando a ofensivas aliadas cada vez más potentes. La guerra dejó de ser una expansión japonesa y se convirtió en una lucha por contener lo inevitable. Para Estados Unidos, Guadalcanal fue una victoria costosa y traumática, pero esencial. Demostró que el ejército y la marina podían enfrentarse a Japón y resistir en condiciones extremas.
También dejó lecciones durísimas sobre logística, coordinación y guerra en entornos hostiles. Nada de lo aprendido allí fue olvidado en las campañas posteriores del Pacífico. Guadalcanal se convirtió en el molde sobre el cual se construirían las siguientes ofensivas. Ambos bandos estuvieron realmente al borde del colapso. La diferencia fue que uno pudo sostener el desgaste y el otro no. Guadalcanal no se decidió por una sola batalla ni por una maniobra brillante, sino por resistencia, capacidad industrial y adaptación bajo presión constante. Fue una lucha donde el margen entre resistir y quebrarse fue mínimo durante meses enteros. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.